Presidente, buenos días. Soy María Teresa Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, el medio más importante del estado de Veracruz. Señor presidente, el campo Izachi, ubicado en el municipio de Tierra Blanca, fue anunciado en su momento como uno de los yacimientos de gas y petróleo más grandes del país, el cuarto más grande a nivel mundial en reservas de gas. Los trabajos de exploración y producción empezaron desde el 2019. ¿Qué balance tiene, presidente, de la producción que ha dejado este yacimiento en Veracruz? Bueno, acaba de estar el director de Pemex y habló de ese campo de Izachi, que está por Tierra Blanca, en Veracruz, y que se encontró un yacimiento de petróleo y gas enorme, porque cuando iniciaron la exploración y la perforación de pozos en ese campo, llegaron a 4,000 metros, quedaron todas las instalaciones, al parecer ya no había, aquí está. En el 2004 llegaron a 3,200 metros. Sí, señor. Y se calculaba de que había petróleo, pero no tanto. Se perforó más y se encontró de que se trata de un yacimiento enorme de producción para la producción de petróleo, de aceite y de gas. Entonces, es parte de las reservas que se tienen. Por eso, por ese trabajo de exploración que se hizo durante nuestro gobierno, ¿por qué no pones la gráfica sobre reservas? Nosotros en 6 años estamos extrayendo aproximadamente 1,800,000 barriles diarios. A ver si tienes la extracción. Bueno, es un promedio de 1,800,000 barriles diarios. Sí, señor. Es esto, lo que hemos extraído. Y se pudo o se puede extraer más. Así es, señor. Mucho más, porque hay reservas. Sin embargo, decidimos solo extraer lo que requerimos para nuestro consumo interno, o sea, ya no apostar a vender petróleo crudo, materia prima al extranjero, sino procesar toda nuestra materia prima y que se fortalezca el mercado interno y que los ingresos que Pemex obtenía por la venta de petróleo al extranjero de materia prima se obtengan con la venta de combustibles. Y ya el 75% de los ingresos de Pemex ya se obtienen por la venta de gasolinas, de diésel y de otros petrolíferos. Ese es el cambio. Bueno, pero lo interesante, acuérdense que en 2004 se llegó a extraer 3,400,000 barriles.
porque de manera irresponsable explotaron los campos petroleros, sobre todo Cantarell, se lo acabaron. Cuando Fox en 2004 le inyectaban nitrógeno a los pozos para sacar todo, incluso contaminaron los pozos con nitrógeno y fue cuando se quemaba más gas a la atmósfera. Fue un gran desperdicio. Entonces, cuando se extraían 3.400.000, más de 2 millones, casi 2,5 millones, eran de Cantarell, de ese campo, uno de los más grandes del mundo. ¿Saben cuánto se produce hoy en Cantarell? 150,000 barriles. O sea, lo acabaron. Entonces, nosotros no queremos eso porque el petróleo todavía se va a seguir utilizando y es de todos, pero no nada más de nuestra generación. Es una herencia para las generaciones futuras y no nos podemos nosotros quedar con esa herencia. Entonces, por eso se decidió no pasar de 1.800.000, 1.900.000. Al principio habíamos pensado 2 millones, dijimos no. Y todo lo que hemos extraído se ha repuesto porque tenemos inversión en exploración que no se hacía. Ahora sí pon la de exploración. Hay una reposición de más del 100%. Esta era la reserva. Y a pesar de lo que hemos extraído, tenemos una reserva hoy de 7.5. Como parte de esa reserva está lo de Ixachi y otros campos. Va a quedar petróleo para 25, 30 años hasta que se deje de utilizar. Está garantizado. La próxima administración, el próximo gobierno, no va a tener problema. Además, hemos avanzado en la tecnología y se puede perforar un pozo ya en 3 meses y extraer pronto. Esto nos ha ayudado mucho a reponer la declinación de esos campos como Cantarell, porque cada vez producen menos. Entonces, los campos nuevos son los que nos están ayudando a que no se nos caiga la producción. Pon la gráfica anterior. Yo les hablaba de 3.400.000 barriles en 2004. Para
enero del 19 Sí. había caído a 1.642.000, o sea, la mitad. Pero venía esa caída, a ver si no tenemos la del 2004 hasta una más amplia, así 15 años consecutivos cayendo. Eso lo pueden ver, porque se dedicaban a extraer y la corrupción que imperaba en Pemex. Imagínense que invertían el 50% del presupuesto de Pemex en el norte del país, en Chicontepec, en las aguas profundas del Golfo. Si no hay petróleo o cuesta mucho extraer ese crudo, ese aceite, entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué? Si el petróleo está en tierra y en aguas someras, y además cuesta menos extraerlo, ¿por qué allá, donde no había, se extraía muy poco? ¿Por qué allá se iba toda la inversión? Por las empresas, por los acuerdos que tenían con las grandes empresas petroleras encargadas de la perforación. Entonces, hacían su agosto con los contratos que les daba Pemex, no extraían, no se producía petróleo, pero ellos Era la extracción obtenían irracional. muchas ganancias. Extracción irracional. Totalmente. Ahora, miren, aquí está. Esto para los jóvenes, ¿no? Decía yo 383. Esto se logró, porque era menos, porque aquí empezaron a inyectar, a intervenir los pozos con nitrógeno para sacarle un pozo petrolero. Si se explota de manera racional, puede producir 20, 30, 40 años y no pierde su presión, y de manera natural se puede estar extrayendo el petróleo. Cuando se explota más de lo debido, porque se quiere producir más, se le quita el gas natural que permite la expulsión del crudo. Y entonces ese pozo ya, aunque le quede crudo, ¿sí?, para sacar ese excedente, lo tienen que intervenir, ya sea con agua, con gas. Entonces inventaron, en la época de Zedillo, que inyectando nitrógeno, ¿sí?, iban a sacar más. Y sí, sacaron más 1 o 2 años, pero se empezaron a contaminar los pozos y empezó la decadencia. Esto tiene que ver, esto va en paralelo. Si ponemos aquí Cantarell, va a ser así, ese campo de Campeche. Entonces empieza a caer, miren, siempre menos, siempre menos, siempre menos.
Y aquí nos los dejaron. Así. Y aquí empezamos a levantarlo, a levantarlo. Señor, muchas gracias. Entonces, sí, ese es un campo muy importante, el Lisachi. Muchas gracias, señor presidente.